implementación de los métodos establecidos y estandarizados para el orden y la limpieza del lugar de trabajo. Aquí estamos observando los beneficios de las 5 S, la disciplina, la cultura de sensibilidad, respeto y cuidado de los recursos y entre personas. La disciplina es una forma de cambiar hábitos. El sitio de trabajo será un lugar donde realmente sea atractivo llegar cada día. ¿Cómo implementamos las 5 S? O sea, la disciplina. La disciplina no es visible y no puede medirse a diferencia de la clasificación, orden, limpieza y estandarización. Existe en la mente y en la voluntad de las personas y solo la conducta demuestra la presencia. Bien, entonces vamos a ir viendo alguna metodología de la implementación de las 5 S. Debe haber una etapa preparatoria donde se justifique la implementación, desarrollar un plan de promoción, diseñar un programa de capacitación, establecer estándares generales y elaboración de las guías de la implementación. Bueno, es todo un proceso que debe hacerse, ¿no? Si queremos que el ambiente de trabajo sea acogedor. ¿Ya? Bien, seguidamente vamos a entrar a los 8 pilares del TPM. ¿Ya? Los 8 pilares del TPM, ustedes ven ahí, los 8 pilares del TPM son los 8 pilares sobre los cuales se fundamenta la filosofía del TPM. ¿Ya? Bien, aquí podemos ver los 8 pilares del TPM son estos. Primer pilar, mejora y enfocada, la mejora enfocada. Luego, el segundo pilar sería el mantenimiento autónomo, el mantenimiento planificado. Tercer pilar. Cuarto pilar, la educación y el entrenamiento. Quinto pilar, la gestión temprana de equipos. Sexto pilar, el mantenimiento de la calidad. Séptimo pilar, el TP en oficinas. Y octavo pilar es la seguridad y medio ambiente. Nosotros vamos a incursionar bastante fuerte en lo que es el automantenimiento. Primero, ¿por qué? ¿Por qué el automantenimiento? Porque ya más o menos ya conocen ustedes el mantenimiento planificado. Estaríamos entrando al mantenimiento autónomo con el fin de tener toda esta filosofía de mantenimiento. Bien, entonces vamos a, sin más preámbulo, vamos a entrar a lo que nos interesa. ¿Ya? Vamos a entrar al automantenimiento. ¿Ya? Entonces ahí estamos observando el automantenimiento, ya, o llamado también mantenimiento autónomo, el Jitsu-Sen, el mantenimiento autónomo. ¿En qué se caracteriza el mantenimiento autónomo? En términos bien concretos y rápidos. Podemos decir que el mantenimiento autónomo es hacer que los operadores de las máquinas, que son gente de producción, participe como aliados del departamento de mantenimiento. Es así de simple, ¿ya? Ok, entonces para ello vamos a ver algunos conceptos. La palabra autónomo significa independiente. Mantenimiento autónomo se refiere a las actividades, ¿no? A las actividades desarrolladas, actividades designadas a comprometer a los operadores de las máquinas en el mantenimiento de sus propias máquinas, independiente del departamento de mantenimiento. Las fábricas productivas operaron bajo el supuesto de que todo lo relacionado con máquina, inclusive el cuidado del equipo, más simple era responsabilidad del departamento de mantenimiento, cosa equivocada. Bien, entonces aquí deberíamos de generar nosotros en planta, deberíamos de generar esta filosofía de mi máquina cuido yo, pero esto debemos de inculcar a los operadores de las máquinas, ¿no? Ok, ellos tienen que cuidar a su propia máquina. Eso no quiere decir que ellos mismos hagan la reparación de la máquina, sino solamente deberán hacer algunas actividades básicas, como por ejemplo la limpieza, el ajuste y la lubricación. Esos 3 deberían ser hechos por los operadores de mantenimiento, ¿ya? Por los operadores de las máquinas y no tanto así la gente de mantenimiento. La gente de mantenimiento debería hacer tareas
especializadas de mantenimiento, como cambio de repuestos, etcétera, reparaciones de gran tamaño, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces deberíamos pero para implementar esta filosofía dentro de la empresa, es necesario de que la alta dirección se comprometa y ordene que así va a ser. Normalmente muchas empresas van a encontrar a los operadores de las máquinas que no quieren saber nada de hacer trabajo de mantenimiento. Pero si la alta dirección ordena, ¿no? Se compromete, entonces vamos a tener buenos resultados. Una de las empresas aquí en Oruro que está trabajando con algunas filosofías del TPM y especialmente el automantenimiento es la empresa Enalvo. La empresa Enalvo está ya trabajando desde hace varios años implementando el TPM, especialmente el automantenimiento, donde cada uno de los operadores de las máquinas tienen esta filosofía. Ellos dicen, de mi máquina cuido yo. Claro, porque si él cuida, obviamente va a seguir teniendo trabajo. Pero si él no cuida su máquina, obviamente no va a haber, ¿no es cierto? No va a haber trabajo. Cuando hablamos de cuidar a su máquina, cuando lo opera bien, cuando lo limpia, cuando lo ajusta, cuando lo lubrica. O sea, lo que quiere decir que tiene que hacer tareas básicas. Una forma de poder ingresar al automantenimiento es que se le haga participar al operador, ¿no? De tareas de mantenimiento, así sea como puntal, o sea, solamente viendo, pero por lo menos él tiene que entrar en conciencia de cuáles las consecuencias de no lubricar a su máquina, cuáles las consecuencias de no limpiar a su máquina, cuáles las consecuencias de no ajustar a su máquina. Entonces, lo que debemos hacer es proveer al técnico de mantenimiento, quiero decir, a los operadores de las máquinas, ¿no? Algunas herramientas para hacer estos servicios de mantenimiento, como son la limpieza, el ajuste y la lubricación. Bien, la relación entre operadores y mantenimiento. Ahí estamos observando cómo es más o menos una relación entre el equipo, la máquina, que es el bebé, y el operador, que vendrían a ser los padres de ese bebé. Y los hombres de mantenimiento, o sea, el personal de mantenimiento, entre los ingenieros, los técnicos, actuarían como los doctores de cabecera para hacer ya intervenciones en el bebé, ¿no es cierto? Bien. ¿De quién es la responsabilidad? La raíz de la palabra mantenimiento es tarea de todos, ¿no? No es tarea solamente de los hombres de mantenimiento. Entonces, esta filosofía es la que debe implementarse fuertemente en Bolivia, ¿no es cierto? En Bolivia, pero ¿qué pasa? Que requiere de la amplitud mental, requiere de los buenos hábitos y requiere de la autodisciplina. Si bien esta autodisciplina es bien difícil implementar en empresas públicas, pero en empresas privadas esto es viable, porque en una empresa privada no hay sindicatos. En cambio, en una empresa pública sí hay sindicatos, lo que inviabiliza la autodisciplina, el automantenimiento. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ahí estamos viendo las fases del mantenimiento autónomo. Vendría a ser la comprensión y capacitación, el monitoreo de toma de datos, las actividades en grupo, etc. ¿Por qué mantenimiento autónomo? El principio del mantenimiento autónomo es las 0 averías, exponer los defectos escondidos que previenen las averías antes de que éstas ocurran. Una avería no es más que la punta del iceberg. Explorar y eliminar los defectos escondidos, como por ejemplo el desgaste, el juego flojo, holguras, fuga, tierra, polvo, derrape, materias primas, corrosión, deformación, sobrecalentamiento, fisura, vibración, cambio en tiempo de preparación, púas y otros defectos, deberán exponer y eliminar los defectos escondidos. La actitud anterior a las 5 S, al automantenimiento, era yo opero, tú lo arreglas. Yo reparo, tú diseñas. Yo diseño, tú administras. Yo administro y tú haces esto.
Eso era el pasado. Sin embargo, actualmente muchas empresas hacen esto. Yo opero, dicen los de producción, y a los de mantenimiento les dicen, tú arreglas. Yo lo reparo, tú diseñas. Yo lo diseño, tú administras, etcétera, ¿no? Y la actitud del TPM es todos nosotros somos responsables de nuestro equipo. Esa es la idea de generar la actitud del TPM, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué es entonces el TPM, el automantenimiento aquí? ¿Qué es el automantenimiento? Son actividades basadas en líneas de producción, conducida por los operadores, da reconocimiento al operador, es una actividad de equipo y es la parte del trabajo. Las 7 etapas del mantenimiento autónomo. Los primeros 3 pasos son actividades para proteger las máquinas del deterioro. Esto significa restablecer las condiciones básicas de operación. Los pasos 4 y 5 agregan estándares de inspección general. En el paso 6 estandarizamos. El paso 7 es el inicio de las verdaderas actividades autónomas. Bien, allí estamos observando cómo debemos evolucionar en el automantenimiento. Primero, implementar las 5 S. Limpieza inicial. Paso 2, contaminación de áreas de difícil acceso. Paso 3, estándar tentativo. Paso 4, inspección general. La inspección autónoma, la estandarización y la administración autónoma. ¿Ya? Todo esto nos lleva al automantenimiento. ¿Ya? Bien, aquí estamos viendo el objetivo del tablero de actividades TPM dentro de la empresa, ¿no? Eso nos sirve para tener una apreciación visual, una comunicación y una competencia. Bueno, aquí estamos viendo un diagnóstico de pasos, ¿no? Un diagnóstico de pasos que se debe hacerse, un diagnóstico de paso, la información de diagnóstico, etcétera, ¿no? Bien, eso cuanto se refiere al automantenimiento. Bien, vamos ahora a continuar un poco avanzando sobre el automantenimiento. A ver, ¿dónde estamos? Volvemos a este punto, ¿no? Estábamos ahí en la generalidades del mantenimiento autónomo y vamos a entrar al paso 1 del mantenimiento autónomo, que es la limpieza. Luego vamos a entrar al paso 2, que es eliminar, ¿no? Luego vamos a entrar al mantenimiento autónomo de estándares. El paso 4, la inspección general, la inspección autónoma, estandarización, administración autónoma y vamos a ver los formatos. Yo voy a dar una tareita para mañana, para el día de mañana, y es imprimir estos formatos, ¿no? Los formatos generales del mantenimiento autónomo, formato del paso 1, paso 2, etcétera, etcétera, ¿no? Son una cantidad de formatos que deben imprimirlos.
la sesión y vamos a retomar entonces la clase. Ok, a ver, entonces lo que les estaba explicando a todos ustedes era de que todos deberán imprimir para el día de mañana y tratar de llenar estos formatos, ¿no? Referente a su máquina. Siempre desde la óptica, como si ustedes fueran, en este caso, los operadores de las máquinas, ¿no? Ahora nos vamos a colocar en el lugar de ser operador de una máquina, ¿ya? Ese es el fin del automantenimiento, ¿ya? Ok. Bueno, entonces ahí estamos observando este tema de el automantenimiento. Bueno, una vez que ya les hemos explicado, entonces vamos a repetir, parecería ser que no estaban ahí en línea, vamos a repetir un poco. Les estaba pidiendo de que todos estos formatos que estamos observando aquí, ¿no? A ver, vamos a mostrarles estos formatos, deberán descargar, repetimos de nuevo, descargar en formato PDF, ampliarlo y lo que deben hacer, este formato está en blanco. Entonces, para el día de mañana deberán hacer todo lo posible de llenar estos formatos, ¿no? De llenar estos formatos. Si tienen alguna duda en cuanto al llenado de los formatos, revisar la teoría que está en el paso, en el punto 2, ¿no? En la teoría que está en el punto 2, como por ejemplo, eliminar las fuentes de contaminación. Y en la parte final de la teoría van a encontrar de cómo llenar ese formato de fuente de contaminación. Así que no debería de haber para mañana problema para poder llenar esos formatos, ¿ya? Bueno, les estaba mostrando ahora del mantenimiento planeado. Hay una serie de formatos, ¿no? Que vamos a ir viendo en el mantenimiento planeado. Aquí vamos a ver, tenemos, por ejemplo, en el mantenimiento planeado. Bien, en el mantenimiento planeado, que es lo que hemos estado viendo hasta este momento, vamos a ir analizando el objetivo del mantenimiento planeado. El objetivo del mantenimiento planeado, planificado, será maximizar la producción, sostener la capacidad funcional total del equipo siempre que sea requerido, minimizar el costo, ¿no? Y incrementar la confiabilidad y mantenibilidad de la máquina, ¿no es cierto? Entonces, para ello debemos preguntarnos qué equipo, qué partes y lugares, qué tipo de mantenimiento debemos hacerlo, ¿no? La criticidad, que es algo importante, la seguridad, tomar en cuenta la seguridad, la criticidad y la seguridad de nuestro equipo para poder definir la frecuencia de mantenimiento y en función de la importancia, ¿no? Y ver también el impacto que deberá tener esa frecuencia de mantenimiento en la producción de esa máquina, ¿no? Bien, entonces aquí estamos observando un otro documento sobre lo referente al mantenimiento planificado, ¿ya? Entonces aquí en la parte final, de igual forma, vamos a tener los formatos, ¿no? Y las indicaciones de cómo llenar este formulario. Bien, vamos ahora a los formatos que estamos viendo aquí, formatos del mantenimiento planificado. Estos son los formatos del mantenimiento planificado. Si ustedes observan ahí el registro de averías. El registro de averías es este formato. Entonces, ustedes van a tratar de llenarlo, estos formatos, lo más que se pueda para el día de mañana, ¿ya? Bueno, como estamos trabajando de forma semipresencial y presencial, yo voy a pedir que estos documentos ustedes lo entreguen en físico, ¿no? Lo deberán imprimir, tratar de llenarlo, ¿no? Y para ello compartan entre ustedes, ¿no es cierto? Entre ustedes hagan un análisis, porque es bastante información, y deberán entregarme, ¿no? En un folder físico, ¿no? Porque ahora ya estamos en la etapa presencial
y semipresencial. Entonces, el llenado de de estos documentos deberán entregármelo en forma física, ¿no? Les vamos a dar un tiempo de una semana para llenar estos formularios. Pues el próximo lunes ya tendremos clase presencial y deberán hacerme entrega en un folder, en un archivador, de todos estos formatos que han logrado imprimir y llenar. ¿De acuerdo? Muy bien. Si tienen alguna duda, simplemente me hacen conocer en cuanto al llenado de estos formatos. ¿Ya? Bien, otro de los puntos importantes que vamos a ver aquí es ¿no? La matriz del MBT. Es otra matriz que puede ser llenado, ¿no es cierto? Este está en Excel. Entonces ahí estamos mostrando, es también otro formato del mantenimiento planificado. Entonces ahí estamos viendo cómo se va cargando ya el Excel. Bueno, ahí ya tenemos el formato que está en Excel, lo pueden habilitar en base a la versión del Excel. Y ahí está el formato, la matriz de seguimiento de estándares, ¿no? De estándares. La matriz de seguimiento de estándares del mantenimiento planeado de hornos y clasificación. Y entonces ustedes tendrán que adecuar a la máquina que están estudiando, ¿no es cierto? A la máquina que están estudiando. Ok, muy bien. Vamos a salir de aquí. Ya, ahora sí, les estamos mostrando algunos ejercicios del TTR y el TMB. Entonces aquí hay un problema de la fábrica de juguetes, ¿no? Ahí está el cómo calcular el MTBD y el MTTR. Un ejemplo de cálculo y la solución, ¿no? También toda esta parte deberán imprimir, ¿no? La parte de ejercicios, la parte de formatos, deberán imprimir, ya que esta teoría ustedes ya lo pueden tener en el propio formato digital. No es necesario la teoría imprimir. ¿Ya? Ok. Vamos ahora al paso número 3 del mantenimiento autónomo y son la definición de estándares. ¿No? La definición de estándares del mantenimiento autónomo. Ahí está el procedimiento. Son alrededor de 7 pasos a seguir para definir un estándar, ¿no? Ahí están los 7 pasos en cuanto a la teoría. Esto les va a servir mucho en la empresa cuando quieren implementar el automantenimiento en planta. Ahí está. Miren, averías por deterioro forzado, dice. Averías por deterioro forzado. El loop de la avería, el loop. Entonces, para el loop de la avería está en el formato. El formato loop lo van a encontrar, lo van a imprimir para ver si realmente cómo funciona y cómo deberá llenarse. Luego, el análisis de los 5 Ws, un H y el 5 porqués. Eso es para poder analizar el porqué de determinada avería, ¿no? Ahí estamos viendo el loop de la mejora o modificación. O sea, debemos estar en planta siempre tratando de eliminar las causas raíces de una avería para que no vuelvan a repetirse. Y la retroalimentación del estándar, ¿no? Al planificador de mantenimiento. Bien, el ciclo de retroalimentación, averías por deterioro natural, cuando las partes de la máquina cumplen su vida útil, la gestión visual, el análisis de tiempos, la mejora de los tiempos, la evaluación final de los estándares y el ejemplo de estándares de limpieza, inspección y lubricación. Entonces van a encontrar ustedes un formato parecido a esto, pero en blanco, ¿no? Y ustedes en la teoría lo tienen el formato llenado, que les va a ayudar mucho
¿no? Digamos, les va a ayudar mucho a llenar el formulario que están imprimiendo o que han impreso, ¿ya? Entonces aquí está la forma de cómo deberás llenar ese formato o ese formulario, ¿ok? Bien, entonces yo voy a pedir bastante el trabajo. Van a tener una semana. Ahí está la preparación de estándares. Ustedes van a tener el formato vacío y aquí está el formato llenado, ¿no? Entonces, en la teoría está el formato llenado. Ok, bueno, entonces ya vamos observando esta parte del automantenimiento y vamos a ingresar a la inspección general. La inspección general. Adquirir las habilidades para prevenir el deterioro natural en la máquina y chequear sus componentes. El mantenimiento autónomo, la inspección general. La inspección general normalmente la tienen que hacer, ¿no?, los operadores, pero también la gente de mantenimiento. Entonces, ahí estamos observando las etapas que deberá seguir la inspección general, ¿no? A partir de la limpieza, eliminar fuentes de contaminación, estándares tentativos, la inspección general, la inspección autónoma, la estandarización y la administración autónoma. Bien, ahí estamos viendo un objetivo, ¿no? Prevenir la recurrencia de las averías. El enfoque sería comprender la estructura, las funciones y principios del equipo mediante la capacitación del mantenimiento para operadores, desempeñar un nivel más alto de inspección para identificar defectos, ¿no? Entonces, lo que tú tienes que hacer es al operador explicarle, ¿no es cierto?, cuál es la estructura de la máquina, cómo está compuesta la máquina en el interior, cuáles son las funciones, los principios del equipo mediante una capacitación que tendrías que hacerlo. Y el paso 4 vendría a ser la sujeción, ajuste, la lubricación, la parte neumática e hidráulica. Nada. De entrenamiento, hay que adquirir habilidades para prevenir el deterioro natural de la máquina y chequear sus componentes. Elementos de sujeción y ajuste. Podemos ver ahí, al terminar este módulo, todos los operadores de la planta estarán en capacidad de realizar ajustes e inspecciones básicas en sus máquinas para monitorear y controlar las averías por deterioro natural, accidentes, defectos debidos a problemas de sujeción y ajuste. ¿No? A ver, no es tan difícil enseñar a nuestros operadores de máquinas que si ven un perno suelto, perdón, una tuerca suelta, un perno suelto, deberán apretarlo. Pero para apretar ese perno, primero tú tienes que capacitar, luego darles unas pequeñas herramientas básicas y explicarles, ¿no?, cómo deberán hacer ese procedimiento del ajuste, ¿no? Para que tú no hagas una orden de trabajo, ¿no?, costosa para que vayan a apretar una tuerca. Eso no es rentable. Tampoco es rentable de que si falta lubricante, ¿no?, hagas una orden de trabajo para que el operador, quiero decir, para que un hombre de mantenimiento vaya a hacer la lubricación. Eso no es rentable. Entonces es preferible capacitar al operador de la máquina para que éste pueda lubricar, pueda ajustar, pueda inspeccionar la máquina y además pueda ser la persona que pueda hacer una solicitud de trabajo de mantenimiento. Bien, ahí estamos viendo, por ejemplo, diversos pernos que tendrás que capacitarlos, tendrás que enseñarles cómo es un perno y cómo se aprieta y para qué se aprieta. Bueno, ahí estamos viendo la cabeza del tornillo, la arandela, la tuerca, la rosca y el perno. Normalmente
esto por la vibración de la máquina se afloja, pero no es rentable que un personal de mantenimiento vaya a apretar. Si bien hay una persona que es el operador que puede hacer este trabajo, ¿no es cierto? Entonces, de eso se trata el automantenimiento, de capacitar a esa persona, al operador, en tareas básicas de mantenimiento, ¿no? O sea, pero ahí se necesita compromiso de la alta dirección. La alta dirección tiene que ordenar, si no, no te van a obedecer a ti, ¿no? Si no te van a decir que estás dándoles el doble de trabajo a ellos, siendo que su trabajo de ellos es solamente operar la máquina y producir. Bien, estamos viendo cómo inclusive hay tuercas, ¿no? Hay chavetas que tienen que colocarse para evitar desplazamientos. Pero esas chavetas, por el propio funcionamiento de la máquina, empiezan a salirse del lugar, lo que va a generar, ¿no es cierto?, una polea loca, ya no una polea que transmite para. Entonces, por esa razón es necesario, ¿no?, que lo capacites para que le digas, mira, en el momento que se esté saliendo esta rueda, tú tienes que volver a ajustar con este destornillador e inmediatamente esto no va a estar fijo para esta razón. Y no es necesario que me llames para ajustar esta tuerca, ¿no es cierto? Entonces, parece tener lógica, ¿no es cierto?, esta filosofía. Tienes que enseñarle a tu operador la diversidad de volandas, de tuercas que existen y su importancia, ¿no es cierto?, para que él pueda, ¿no es cierto?, actuar en el momento más preciso. Tienes que enseñarle que hay diversidad de pinzas, de alicates, de corta cables, etcétera, etcétera, que él simplemente puede utilizarlo de manera muy rápida y de manera muy sencilla. ¿Ya? Ahí estamos diciendo que las herramientas no causan accidentes, los causa quien los usa por desconocimiento del uso de esa herramienta. ¿No es cierto? Bien. Entonces, la inspección tiene que ver mucho, ¿no?, con la descomposición de la máquina para inspección de elementos de sujeción. La línea, la máquina, el sistema, componente y el elemento. ¿No es cierto? Esa es la subdivisión, la jerarquización de cualquier máquina. Bueno, aquí estamos mostrando alguna matriz de puntos generales de inspección. Ustedes tienen ya el formato en vacío y aquí ya tenemos el formato llenado. Entonces, ustedes se van a ayudar con la documentación, con la teoría, para llenar esos formatos tal como se les está mostrando aquí, ¿no es cierto?, en los esquemas. ¿Qué es lubricar? ¿No? Ahí estamos viendo qué es lubricar. Muchos de los operadores te van a preguntar, ¿y qué es lubricar? ¿No? Ahí estamos viendo. Las funciones básicas del lubricante son de reducir la fricción, reducir el desgaste, minimizar la corrosión, enfriar los elementos de movimiento, sellar contra el polvo y otros contaminantes, ayudar a amortiguar los impactos y limpiar. Estamos observando el tablero de entrenamiento, ¿no?, los elementos de entrenamiento y obviamente les mostrar las herramientas de lubricación, como es en este caso una bomba de engrase o un lubricador de aceite, ¿no? Entonces, estos son los elementos de protección personal que también tienes que indicarles, ¿no es cierto? Ahora, en el área neumática, de igual forma, sería bueno que tengas dentro de planta un pequeño banco, un pequeño tablero, que les muestres, que les expliques cuál es la importancia de la neumática en esa máquina. Entonces, normalmente los técnicos, los ingenieros, los entendemos por gráficas, ¿no?, por esquemas. Pueden ser hechos a mano, ningún problema. La cuestión que se entienda lo que se quiere decir, ¿no es cierto? Hay que entender que la gente que opera una máquina en planta ni siquiera ha llegado a la universidad, no ha llegado ni siquiera a terminar en algunos casos ni el bachillerato. Entonces tú tienes que, si quieres tener un aliado en la empresa, ¿no?,
tienes que bajar al nivel de educación que tiene el operador. De esta forma, el operador te va a ayudar en las tareas de mantenimiento que tú necesites. Pero si es que no les entrenas, no vas de nivel, no utilizas términos que ellos puedan entender, ¿no? Entonces estás en problemas, ¿no? No te van a entender si tú le dices, por ejemplo, lubricar con, con un aceite SAE 15W, digamos, 40. En vez de decirle anda a lubricar con ese aceite que está en el envase verde y tú puedas pintar en la máquina un punto verde y le digas, mira, el aceite que está en el envase verde deberás lubricar, colocar aquí en este punto verde. Es mucho más fácil que le hables de códigos, ¿no? Que tú solamente entiendes, pero que él no entiende. Entonces a eso me refiero, ¿ya? Entonces tienes que tratar de explicarle lo más que puedas en los términos que él pueda entender y tú hacerte entender. Muy bien. Para ello puedes utilizar algunas máquinas que ya no se usan. Puedes hacer una especie digamos, de muestrario para que él entienda, por ejemplo, qué es una polea, qué es un rodamiento, qué es un resorte, etcétera, etcétera. Y de esa forma tú puedas capacitar al operador y él pueda ayudarte en tareas básicas de mantenimiento. ¿Ok? Muy bien. Entonces aquí esta teoría es abundante para que ustedes puedan revisarlo. Bueno, estamos entrando ya a la estandarización. La estandarización es cuando ya las cosas se vuelven una norma dentro de la empresa, ¿no? Por ejemplo, si tú has inculcado en tu empresa, en tu taller, la limpieza, eso tiene que convertirse en una norma, ¿no? En una norma, ¿no? Ahora, eliminar fuentes de contaminación, o sea, las fugas de aceite, etcétera, que pueden estar ahí goteando, pero cuando decimos eliminar fuentes de contaminación, quiere decir que se eliminan de raíz y no va a haber en los suelos, en el piso de la empresa o de la planta, fugas de aceite que pueden ser causa de graves accidentes. Entonces eso se convierte en una norma, ¿no? En una norma. Bien, entonces aquí estamos viendo la estandarización de operaciones rutinarias para poder mantener el equipo en condiciones adecuadas y prevenir pérdidas de producción, ¿no? La estandarización de operaciones rutinarias, como ser, por ejemplo, limpieza, ajuste, lubricación, que son tareas básicas que el operador lo puede hacer. Bien, seguimos adelante. A ver, la administración autónoma. Una vez de que ya el mantenimiento autónomo se ha implementado, ya sea en todos sus pasos, en los 7 pasos, obviamente tiene que llegarse a la administración autónoma. O sea, ¿qué quiere decir eso cuando hablamos de administración autónoma? Los pasos 1 al 6 han conseguido los resultados. Concentrar todas las actividades en cambiar el equipo, en cambiar a los hombres, en cambiar los puestos de trabajo. Y en el paso 7 se reconoce la propia capacidad y se disfruta de la emoción de la participación, ¿no? En el mantenimiento autónomo hay que hacer participar al operador, ¿no? No es solamente decir el ingeniero, no solamente tiene que decir aquí el que piensa soy yo, el que trabaja tú, el que hace el trabajo eres tú. No es así. Hoy en día, con la participación y con la implementación del PPM en la empresa, hoy en día no es así, es una horizontalidad donde tú tienes que hacer participar al operador. Puede decir que tenga mejores ideas que el ingeniero en la resolución de un determinado problema. Tienes que hacer participar al técnico de mantenimiento, ¿no? Para la solución de un determinado problema. Ok. Muy bien. Si eso haces,
entonces la gente te va a colaborar. Pero si tú tienes una actitud, digamos, muy cerrada, obviamente la gente no te va a ayudar. ¿Ok? Muy bien. ¿Me dan un minutito, por favor? Hola, hola. Volviendo nuevamente. El paso 7 se dirige a la formación de hombres que actúan como un tren eléctrico con energía propia en vez de como una locomotora eléctrica y que puedan cumplir las políticas y retos de la compañía. Ok, entonces, toda esta parte que estamos viendo aquí del automantenimiento, les voy a pedir siempre que lo documenten, ¿ya? Bien, vamos a ver ahora la parte de la educación y el entrenamiento. Ahí estamos observando la educación y el entrenamiento. Esto con el fin de mejorar las competencias del personal, en este caso que te va a colaborar, de los operadores de las máquinas, ¿ya? Entonces las personas son extremadamente importantes en la implementación del mantenimiento autónomo. ¿Ya? Ok, vamos a seguir avanzando aquí sobre la parte de, vamos a ir mostrando aquí la ergonomía, la señalización, los formatos. Entonces ahí no se olviden de bajar estos formatos, ¿no? De cada ítem que estamos viendo aquí, lo deberán descargar. Ahí como estamos viendo, en cuanto a ahí estamos viendo la cruz de seguridad. Son formatos que deberán ser utilizados en planta. Ahora, si a alguien le falta un tema, por ejemplo, de tesis, si alguien quiere hacer un tema de tesis, ¿no? Ya sea de cualquiera de las áreas, ser industrial, mecánico, electromecánico, ¿no? O industrial, podría tomar este tema de tesis, ¿no? De implementar todos estos formatos en una planta. ¿Ya? Tomar estos formatos en una planta. Sería interesante si alguien lo implementa como tema de tesis. Implementación del automantenimiento en la planta en algo, por decir, o a cualquier otra, donde vayan a proponer. Bueno, entonces estamos observando aquí en cuanto se refiere a entrenamiento y seguridad. Vamos ahora a ver el formato de mejoras enfocadas. ¿Ya? Las mejoras enfocadas. En el formato de mejoras enfocadas, tiene que ver mucho, ¿ya? A la práctica del cambio en nuestro lugar de trabajo para mejorar las mejoras enfocadas, ¿no? Ahí estamos viendo el pilar de la mejora enfocada. Las mejoras enfocadas son actividades que se desarrollan con la intervención de las diferentes áreas comprometidas en el proceso productivo, con el objeto de maximizar la efectividad global de equipos, procesos y plantas,
Todo esto a través de un trabajo organizado en equipos funcionales e interfuncionales, empleando metodologías específicas y concentrando su atención en la eliminación de los despilfarros que se presentan en las plantas industriales. Ya, entonces ahí estamos viendo las mejoras enfocadas, el sistema de evaluación, la solución de problemas y el sistema de capacitación. ¿Ya? Ahí están los 7 pasos, creo que son alrededor de 10 pasos, ¿no? 10 pasos para la mejora enfocada. Bien, vamos a ver ahora este otro documento que es muy importante, el 5WH1H. Son mejoras enfocadas en la resolución de problemas, como son los 5W y el 1H. 5W quiere decir el qué, el cuándo, el dónde, el quién, el cuál y el cómo. Ahí están los 5 Ws y el 1H. ¿No? La información de cada respuesta debe estar respaldada con otros datos, con datos. Ahí estamos hablando los 5 porqués, los 5 Ws se refiere a los 5, a las preguntas siguientes. El what, que es el qué, el when, el cuándo, el where, el dónde, el who, el quién y el which, cuál. Y el 1H se refiere al who, el cómo. Entonces aquí esto son preguntas que debe hacerse para mejorar los procesos dentro de la empresa. El qué, qué pasó, cuándo, dónde, quién, cuál y cómo mejorar, ¿Ya? Entonces ahí estamos observando. De esta parte también tenemos el formato que ya hemos mostrado, ¿no? El formato. Y aquí estamos viendo de su explicación. Bien, vamos viendo el análisis de los porqués. El análisis de los porqués. Las mejoras enfocadas, la resolución lógica de problemas, el análisis por qué. Los 5 porqués. Esto es con el fin de poder buscar la causa raíz de los problemas. Entonces aquí decimos cómo aprenden los niños y cómo buscan la información que necesitan es preguntarse siempre por qué. Han debido, aquellos que tienen, digamos, sobrinos, hermanitos pequeños, siempre preguntan por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Ellos quieren respuestas porque están buscando información. Lo mismo debería de hacer el ingeniero de mantenimiento. Preguntarse siempre el por qué. ¿Por qué pasó una determinada falla? ¿Por qué falla? ¿Por qué? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la causa raíz? Entonces, el qué sí hacer, análisis de causa, qué sí hacer, análisis de causa raíz basado en la observación. La observación es ver lo que está sucediendo en la actualidad. ¿Qué no hacer? Viene a ser a partir de tormenta de ideas, hablar bajo supuestos, sin ver los hechos, ¿no? Entonces, cuando nos preguntamos los porqués, los 5 porqués es que estamos buscando la causa raíz del problema, que nos da dolores de cabeza dentro en planta, y para ello estamos mostrando este formato de los 5 porqués, que también lo van a imprimir y lo van a tener que llenar. Si tienen dudas, vengan aquí y vean el porqué. Bueno, resulta de que los 5 porqués es en cadena. A ver, vamos a hacer un ejercicio de los 5 porqués. A ver, por ejemplo, podríamos preguntarnos ¿por qué falló el rodamiento? La respuesta a ese por qué vendría a ser la próxima pregunta del por qué. Ejemplo, ¿por qué falló el rodamiento? A ver, ¿por qué podría haber fallado el rodamiento? Por falta de lubricación. Sería la respuesta al primer por qué. Ahora, esa respuesta del primer por qué se convierte en la segunda pregunta del segundo por qué. Entonces la pregunta sería, ¿y por qué falló la lubricación? Entonces ahí la tercera respuesta, la segunda respuesta, la segunda pregunta vendría a ser por falta de capacitación del operador.
¿Y por qué faltó la capacitación al operador? Esa sería la tercera pregunta. Y la respuesta sería porque el ingeniero no tuvo tiempo. Entonces, ¿y por qué no tuvo tiempo? Se convierte en la cuarta pregunta. Y la respuesta sería porque el ingeniero no sabe lo que tiene que hacer. Entonces esto, ¿y por qué no sabe lo que tiene que hacer? Porque no tiene capacitación. Entonces la causa raíz es el ingeniero. El ingeniero debe irse a capacitar en digamos, primero en la lubricación. ¿Ya? Entonces, es un ejemplo que yo doy al azar. Y una vez que el ingeniero se capacite, obviamente ya no va a volver a suceder lo que ha sucedido como falta de lubricación en el rodamiento. ¿Se dan cuenta? Entonces, de esa forma es como eliminamos las causas raíces. ¿Ya? Ok. Entonces, el formato está allí. Ustedes lo van a imprimir. Bueno, vamos ahora a analizar. A ver, aquí tenemos el OEE. ¿Qué vendría a ser? ¿Qué vendría a ser, estimados, un ejercicio? Aquí está este ejercicio de cómo calcular el indicador de eficiencia, eficacia y oportunidad. Entonces lo vamos a llamar aquí el OE de la empresa. Ahí vemos una fábrica de botellas plásticas y la solución. Ahí estamos mostrando la fábrica de botellas plásticas y con más su solución. Ahí está, cómo se ha calculado el OEE. Entonces ustedes lo analizan, el procedimiento de cálculo de OEE, tal como está explicado aquí. ¿Ya? Bueno, vamos yendo un poco más abajo. Ya con esta parte del OE terminado el tema del automantenimiento. Bueno, preguntas, estimados, preguntas. Tenemos poco tiempo para terminar. Preguntas, si hubiera alguna pregunta, adelante. Preguntas. Preguntas. Bueno, tenemos un minuto, un minuto. Son 54 alumnos y nadie pregunta. Bueno. Ya, ¿alguna pregunta, algún análisis, algún cuestionamiento, algo, compañeros? Inge, yo tengo una pregunta. Y adelante. Bueno, cuando hablamos del TPM, hablamos de la participación del personal de producción, ¿no? En colaboración con el personal de mantenimiento, sobre ajustes y lubricación, etcétera. Pero, ¿cuántos tipos de capacitaciones debe tener el personal de producción para poder realizar ese tipo de ajustes? Porque también dentro de eso está la seguridad, ¿no? Porque al mismo personal de mantenimiento se le olvida y por eso pasan accidentes, más que todo en máquinas rotatorios, ¿no? En ese tipo de aspectos. ¿Cuántos tipos de capacitaciones debe tener? ¿Solo por el personal de mantenimiento, por el personal de seguridad, por quién más? Bueno, lo que interesa desde este punto de vista del automantenimiento, lo que interesa es el mantenimiento, ¿no? O sea, hacer que los operadores sean aliados
a nuestra clase. Estamos retornando nuevamente a la clase. Muy bien, muy bien. Creo que ya estamos con quórum. Bueno, entonces indicarles de que las capacitaciones, como preguntaba su compañero, tienen que estar orientadas al mantenimiento y, por supuesto, a la seguridad industrial. De hecho, eso ya se sobrepone. Sin embargo, tienen que estar orientadas al mantenimiento. ¿Por qué? Porque cada operador de cada máquina, estimado, cada operador de cada máquina, ¿no? Opera diferente máquina con diferente tecnología. Entonces, las capacitaciones no tienen que ser genéricas, tienen que ser específicas a cada operador, ¿no? Y en función a la complejidad de su máquina, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que capacitar al personal de mantenimiento de manera individual, en lo posible, al lado de su máquina, ¿no es cierto? Para poder visualizar ahí con anticipación qué es lo que, en qué nos puede ayudar ese operador de esa máquina de producción, como en qué nos podría ayudar, ¿no? Si bien la limpieza lo puede hacer, pero hay que decirle, hay que enseñarle, luego el ajuste hay que mostrarle qué partes, qué piezas sería la que más se daña y que podría ayudarnos en el ajuste. En la lubricación igual. Cada máquina no tiene la misma lubricación, ¿no? Hay lubricantes específicos de cada máquina. Y entonces hay que enseñarle, hay que hacérselo digamos, su indicación, su capacitación específica en función a su máquina. ¿Ya? Entonces, lo que nos interesa a nosotros desde la óptica del automantenimiento es la capacitación del mantenimiento básico que debería de hacer el personal de mantenimiento, el personal de operación, ¿no? Mantenimiento básico, de primer nivel, ¿no? Netamente mantenimiento básico o rutinario también llamado. ¿Ok? Muy bien. No sé si he logrado responder, compañero. Sí, está bien. Tengo otra pregunta, ingeniero. Adelante. Si bien el PPM es una filosofía de mantenimiento, pero yo quisiera saber si debe implementarse tal vez después de tener un mantenimiento preventivo bien realizado o puede implementarse cuando se sabe cuando está el mantenimiento preventivo con deficiencias, entonces debe implementarse después de que esté bien realizado el mantenimiento preventivo o puede realizarse en medio de eso. Eso quería preguntarle, ingeniero. Sí, pero bueno, hay dos cosas que hay que en este momento diferenciar. Uno, que es el mantenimiento preventivo, ¿no? Que es el que hemos hablado bastante. Ese mantenimiento preventivo es el que, digamos, involucra a todo el departamento de mantenimiento. Estamos hablando del departamento de mantenimiento, ¿ya? Y este que estamos hablando del automantenimiento no es digamos, es un automantenimiento orientado a los operadores de las máquinas, ¿no? No a los mantenedores, o sea, a la gente de mantenimiento. Entonces uno tiene que saber diferenciar estrictamente esto, ¿ya? Lo que estamos aprendiendo ahora, hoy día, está orientado a los operadores de las máquinas. No está orientado a la gente de mantenimiento. Esto tiene que estar bien claro, ¿ok? Sí, que está bien. Perfecto. Por lo tanto, compañeros, la documentación que les estoy dando como tarea para el día de hoy es netamente orientado a los operadores, ¿ya? A los operadores. Por eso yo les había dicho que al llenar estos formatos, ustedes como operadores se pongan en el lugar de los operadores, ¿ya? Y tratar de llenarlos, estos formatos.
con todo lo que hasta el momento saben. Bien, ahora, volviendo nuevamente al plan que estamos haciendo, al plan de mantenimiento, ¿no? Uno, como planificador de mantenimiento, ¿qué le interesa? ¿Le interesa tener aliados o no le interesa tener aliados a los operadores de mantenimiento? Y ahora hablando del planificador. El planificador de mantenimiento tiene que liberarse de tareas rutinarias, como por ejemplo la limpieza, el ajuste y la lubricación. Tiene que liberarse. Y para liberarse, obviamente tiene que planificar tareas del automantenimiento, si se dan cuenta. Tiene que liberarse tareas rutinarias que le quitan mucho tiempo, ¿no? A los hombres de mantenimiento. Los hombres de mantenimiento son gente especializada en intervención de máquinas, en reparación, digamos, en poner en disponibilidad al equipo, ¿no? Entonces son gente especializada, ya sea del rubro mecánico, eléctrico, electrónico, etcétera. Son gente que ha estudiado para ser técnico mecánico, ¿ya? Ha estudiado. Veamos, por ejemplo, en el IAI tenemos técnicos que salen, ¿no? En el técnico que salen técnicos de mantenimiento mecánico, mantenimiento industrial. Entonces, esa gente ha estudiado. En cambio, estos operadores no han estudiado. Esa es la diferencia, ¿no? Entonces, pero tú necesitas como planificador, como jefe de mantenimiento, necesitas aliados por el poco personal que tienes en planta, ¿no? Entonces, tu departamento de mantenimiento es el más reducido de toda la planta. El más reducido, el que tiene menos personal. Y entonces, el aprovechar el automantenimiento como aliados del departamento de mantenimiento, sin decir que participan en mantenimiento, pertenecen al departamento de mantenimiento. Ellos pertenecen al departamento de producción, pero son aliados, ¿no es cierto? Entonces, conviene darles el tiempo de capacitarlos, de entrenarlos, para que te liberen de tareas básicas de mantenimiento. ¿Te das cuenta? Bien. No sé si ha logrado entenderse. Sí, todo claro. Muy bien, perfecto. Entonces, cuando emitimos una orden de trabajo, estimados, una orden de trabajo tiene que ser para reparar una máquina, para cambiar repuestos, para hacer cosas más complicadas, ¿no? Por ejemplo, si una tarea básica de mantenimiento de los hombres de mantenimiento no lo pueden realizar, por ejemplo, el cambio de un rodamiento, entonces inmediatamente pasa esa tarea al inmediato superior, que vendría a ser el técnico superior. No lo resuelve el técnico superior, pasa directamente al jefe de mantenimiento, ¿no? O sea, cada vez más se va subiendo el grado digamos, de capacitación para resolver un determinado problema en la máquina. ¿Ya? En cambio, cuando estamos en un mantenimiento autónomo, el operador es el que tiene que resolver los problemas. Pero para eso necesitas capacitarlo tú. Necesitas capacitarlo, darle tiempito y ser el teacher de estos operadores de producción. Si es que te lo permiten, ¿no? La alta dirección, si es que te lo permite el jefe de producción. Por eso que tiene que haber un involucramiento de la alta dirección en la empresa, porque si no, no te van a escuchar, no te van a permitir que uses al personal de producción, no te van a permitir. Pero si tú hablas con la alta dirección, con el gerente, y le explicas esta situación, le explicas la filosofía del automantenimiento, él te va a entender y te va a sacar una orden de que todos los operadores de las máquinas deberán ser capacitados por mantenimiento para resolver tareas básicas de mantenimiento. Entonces ahí sí recién puedes
puede fluir la filosofía dentro de la empresa. Caso contrario, no. Bien, a ver, hablando de las 5 S, estimados, yo he visitado varias empresas, una de varias empresas, y en la mayoría de las empresas, hay desorden, hay suciedad, hay desorganización, falta de compromiso, etcétera, etcétera, en la mayoría. Son pocas las empresas que tienen implementado las 5 S. Uno se da cuenta rápido al entrar, es como entrar a una casa, ¿no? Entras a una casa de alguien que te ha invitado a hacer una tarea, por decirte, inmediatamente entras y te das cuenta de que si esa casa tiene las 5 S o no tiene. ¿Está limpio o está sucio? Es rápido. Entonces, con la simple inspección visual, rápidamente, ¿te das cuenta? Entonces, lo mismo sucede en planta, ¿no? En planta, estás entrando a la planta y ya te das cuenta rápido de si es una empresa sucia o limpia. Rápidamente salta a los ojos el desorden, la suciedad, etcétera, etcétera. En el pasado, las empresas tenían el concepto de que cuanto más sucio esté, querría decir que es el lugar en el que se trabaja mucho. Cuanto más sucio esté el técnico, quiere decir que esa persona trabaja mucho. Y no es verdad, esa es la mentalidad del pasado. La mentalidad del presente es que tiene que haber limpieza desde el operador, desde el mantenedor, tiene que estar limpio, ¿no? Eso no quiere decir que tiene que estar con su traje, corbata y demás, no. Pero limpio me refiero a que su overol esté por lo menos limpio, ¿no es cierto? Eso va a ayudar a que le dé ganas de trabajar a las personas. El ambiente de trabajo tiene que ser como si fuese la segunda casa, limpio. No puede estar sucio, no puede estar en desorden, ¿no? Cuando el ambiente de trabajo está en un ambiente en desorden sucio, no da ganas de trabajar. No da ganas de trabajar, pero a ver, vayan a un lugar donde esté limpio, organizadito. Oh, ahí sí da ganas de trabajar, ¿no es cierto? Por eso, no se olviden de que cuando ingresen a sus empresas, traten siempre de que todo esté limpio, todo esté bien organizado, con letreros, con señalética de las normas de seguridad, etcétera, etcétera. Todo eso tiene que estar bien hecho. Esa es una empresa que está llegando a ser competitiva. Si no cumple aquello, la empresa no es competitiva. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Ok. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Adelante. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Entonces voy a repetir la tarea. La tarea, ¿no? Para de aquí a una semana, porque es bastantes formularios, para de aquí a una semana, ¿no? Todos los formularios que están ahí tendrán que descargarlos, imprimirlos y llenarlos a pulso, no en computadora. Tendrán que llenarlos a pulso, ¿ya? Entonces, todo esto para el día lunes. El día lunes que ya vamos a tener la clase presencial, deberán hacer entrega en un folder impreso y los formularios todos llenados referidos a la máquina que están estudiando. Referidas a la máquina que están estudiando. Lo que quiere decir que cada alumno tiene una máquina diferente y por lo tanto estos formatos, estos formularios tendrán que ser llenados en base a esa máquina. Si hay repetibilidad, lo rechazo, ¿no es cierto? Asegúrense de que cada uno de ustedes tiene una máquina diferente que deberá ser llenada, ¿ok? Entonces me tendrán que entregar en formato, en un folder, todos estos formularios que están llenando en una semana.
Nos vamos a ver la próxima semana en el aula número 7. Yo supongo que ya va a estar lista el aula 7. Nos faltaba, me dijeron, asegurar la pizarra y están colocando energía eléctrica para el data display. Entonces, todo esto, supongo que esta semana lo van a terminar y el próximo lunes ya estaríamos en clase presencial. Favor tomar en cuenta, avisen a los compañeros que el segundo parcial también va a ser presencial. Ya, que les vaya bien. Nos vemos la próxima semana, el día de mañana a las 12:30. Que les vaya bien. Chao, chao. Chao, chao. Hasta luego, Inge. Chao, chao. Que les vaya bien.